Bueno, buenas tardes. Vamos a ver un poco algunos puntos, ¿no?, que nos van a permitir comprender el origen de la situación actual, ¿no?, en, en torno a las preguntas que ustedes han hecho, en torno a las preguntas anteriores, las tareas anteriores, donde ustedes consultaron con algunos productores si era posible, pues, producir sin fertilizantes, sin maquinaria agrícola, sin depender, bueno, de toda esta parte del petróleo para producir, ¿no?, o de toda esta parte de los alimentos concentrados en la producción del ganado. Entonces vamos a ver cómo es que se logra imponer esta cultura de la dependencia, esta cultura al insumo, esta cultura a todo lo externo, a esta cultura a estar comprando, comprando y comprando, ¿no? Y cómo es que se logra, pues, cómo es que se llega a esta situación con todos los productores o en términos generales en toda la sociedad. ¿Cómo es que llegamos que en toda la sociedad todo el mundo a depender de todo y para todo? ¿Sí? Entonces tenemos un poco que remontarnos a finales de la Segunda Guerra Mundial, en los años, finales de los años 30, principios de los años 40, cómo fue implementado toda una idea para poder llegar a imponer, ¿no?, esta cuestión. Entonces partieron básicamente de tres elementos. El primer elemento fue la investigación. El segundo elemento tiene que ver con la educación. Y un tercero tiene que ver con la extensión. ¿Sí? Entonces, fue a partir de estas tres partes que logran diseñar, pues, lo que actualmente padecemos, la alta dependencia. La alta dependencia a producir, por ejemplo, a partir de semillas, fertilizantes, maquinaria agrícola, plásticos. ¿Cómo fue? A finales de los años 30, pues en los años 40, más o menos, se genera todo un proceso de investigación. A nivel mundial pasaron 300,000 investigadores, ¿no?, se distribuyeron por todo el mundo para investigar, pues, cómo se comportan las plantas a partir del uso de los fertilizantes químicos. Entonces se monta todo un proyecto de investigación para ver el comportamiento de las plantas con el uso de fertilizantes químicos, que habían sido los restos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que sobró? ¿Sí? Pesticidas, nitrógeno, gases, todos los gases, todo esto fue transformado a lo que hoy conocemos la agricultura de los químicos, a la agricultura de los venenos. Entonces, ¿cómo todo eso que sobra de la Segunda Guerra Mundial pasa a la producción y pasa actualmente a la gran dependencia que tenemos de esos insumos? ¿Sí? Al final de la Segunda Guerra Mundial, los países ganadores de la guerra se reúnen y dicen, ¿qué hacemos con esto que nos sobra? Y es como se diseña todo esto que le han llamado lo que se conoce como la Revolución Verde. ¿Sí? La Revolución Verde, entonces, es el resultado del fin de la Segunda Guerra Mundial, es el resultado de toda la investigación que se había hecho y el uso y abuso de todos los gases, de todo el armamento, los tanques de guerra, ¿sí?, todos los trajes y guantes, que luego pasa a ser lo que es la Revolución Verde. De ahí viene el diseño de todos los trajes, de partes de la guerra. Los pesticidas, todos vienen de la guerra y se vienen a la agricultura. Entonces, en los años 40 se monta un proyecto de investigación con 300,000 investigadores que recorren el mundo, el planeta, viendo cómo se comporta una planta de maíz, trigo, papa, frijol, chile, en diferentes alturas, con qué cantidades de fertilizante, cuánto pueden soportar de fertilizantes, de herbicidas, de insecticidas, hasta qué punto. Se empieza a generar todo un proyecto de investigación en las semillas.
cómo empezamos a mejorar semillas, ¿no? Del trigo, arroz, maíz. ¿Sí? Entonces, pasamos pues a la parte de investigación a nivel mundial. Cuando ya 300.000 investigadores conocían el comportamiento de las plantas a partir del uso de fertilizantes y pesticidas, estos investigadores pasan a la educación, pasan a la docencia, pasan a las facultades de agronomía, a las facultades de veterinaria. ¿Sí? Entonces este investigador se hizo profesor, se forma la carrera de ingeniero agrónomo. Entonces el ingeniero agrónomo empieza a ser formado con un perfil de la revolución verde. Entonces una planta de maíz necesita nitrógeno, fósforo y potasio, porque ellos arman toda una serie de argumentos a partir de la investigación y la docencia, a partir de la educación. Ellos argumentaban que todo es veneno, todo es veneno, lo que mata es la cantidad. ¿Sí? Todo es veneno, lo que mata es la cantidad. Es el primer argumento que usaron. El segundo argumento que usaron es que la planta necesita nitrógeno, fósforo y potasio. 3 elementos nada más. Nitrógeno, fósforo y potasio, que actualmente, ustedes saben, es un dicho popular muy común en la sociedad. Todo es veneno, lo que mata es la cantidad. Y es muy común solamente el uso de nitrógeno, fósforo y potasio en la agricultura actualmente. Y el tercer argumento que usaban es que la población crece más que los alimentos. Entonces, por lo tanto, se justificaba que había que tener más alimentos, no importa el veneno que usemos, no importa. ¿Por qué? Porque cada vez dicen, hay más gente y cada vez hay menos alimento. ¿Sí? Entonces, fueron argumentos que usaron para poder convencer a todos los países. Cuando ya tenemos los investigadores de profesores, con las carreras que llegan los alumnos, se montan los programas de extensión rural. Los gobiernos contratan pues a estos ingenieros egresados de las escuelas como técnicos, como extensionistas, a llevar este paquete de la Revolución Verde, a promover el uso de semillas mejoradas, fertilizantes, pesticidas, maquinaria agrícola, uso de plásticos, ¿sí? Como parte del proyecto de la Revolución Verde. Entonces, ahora, ¿qué encontramos? ¿Qué han encontrado ustedes en campo, no? Un discurso netamente revolucionario verde. Ahora que estamos en el mes de la revolución y que vamos a estar festejando, ¿no? Un aniversario más. ¿Qué encontramos en sus entrevistas? O sea, todos los que me han enviado sus tareas, las últimas tareas que hemos dejado, todos reflejan pues un discurso revolucionario verde impuesto a partir de los 3 elementos fundamentales que todavía siguen manejando. Entonces, miren, tenemos que reflexionar muy bien. Cuando nosotros decimos, ando participando en una investigación, siempre hay que tener cuidado y hay que cuestionarse, ¿para qué y para quién? ¿Sí? ¿Para qué? Porque en ese entonces, en los años 40, se le dio mucha importancia, mucha investigación que realmente no la tenía. Se priorizó, pues, el fin de la Segunda Guerra Mundial para fines netamente comerciales, que las consecuencias han sido graves, muy graves. ¿Sí? El uso de pesticidas ahorita está actualmente poniendo en tela de juicio pues los alimentos, la producción de alimentos. Todo este desarrollo de investigación que hemos tenido está muy en tela de juicio pues con la salud humana. Entonces ha sido muy graves las consecuencias. Entonces tenemos que tener cuidado pues en la parte de docencia, en la formación de jóvenes, en las carreras, que realmente ¿sí? se les está proporcionando, dando a conocer, que se les está enseñando a los jóvenes. La parte educativa. ¿Qué investigador? ¿A quién responde? ¿Quién paga la investigación? Y entonces al final, la extensión. ¿Qué es lo que voy a extender? Recuerden, les había pasado el video de Paulo Freire, donde él habla, no es la extensión como sinónimo, no es llevarle a la gente, no es llevar un paquete y metérselo a la gente, sino debe ser la parte de comunicación. Debe ser la comunicación rural.
Por eso era el hecho de que observen, analicen el video de Paulo Freire sobre extensión o comunicación, el que les pasé, para que puedan entender esto. Y también es básico e importante los que revisen los otros videos, realicen sus entrevistas para que escuchen el discurso, pues un discurso revolucionario verde de los productores, que fue producto de 1938 a partir del diseño de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el origen de este discurso rural actual productivo que tenemos? Es el fin de la Segunda Guerra Mundial, con estas tres características o tres elementos que permitieron una imposición a la gente, que han permitido una cultura de la dependencia al insumo total. ¿Sí? Entonces, ahí lo dejo. Nos vemos pues el próximo jueves a las 3 de la tarde. Entonces, este jueves 19 a las 3 de la tarde los espero. ¿Sí? Espero que estemos todos para poder llegar a un acuerdo y ver algunas dudas y preguntas. Entonces, este jueves 19 de noviembre nos vemos a las 3 de la tarde. Sin más, aquí lo dejamos.